Hola compañeros, muy buenos días. En esta ocasión vamos a seguir revisando nuestro curso de Excel dentro del marco del curso de informática de Icatlax, y en esta ocasión vamos a revisar el objetivo 1.3, que tiene que ver con dar formato a las hojas de cálculo y a los libros. Como primer tema tenemos el manejo de los atributos de las hojas de cálculo, y nos dice que cuando nosotros creamos una nueva hoja de cálculo, Excel la va a nombrar hoja 1, hoja 2, hoja 3, etc. Pero que nosotros podemos y debemos renombrarlas por las siguientes razones. Porque los usuarios de nuestros archivos, de los libros, pueden ubicar más fácilmente, identificar el contexto y la información, y también porque nosotros podemos hacer referencia a estas hojas de cálculo en fórmulas a través de nombres lógicos. Nosotros también podemos asignar colores a las pestañas de las hojas de cálculo para hacerlas distinguibles más fácilmente o para categorizarlas. Para renombrar una hoja de cálculo, nos dice que simplemente hay que darle doble clic a la pestaña, ingresar el nuevo nombre y después presionar Enter. O también podemos dar clic derecho sobre la pestaña y escribir el nuevo nombre y posteriormente dar Enter. De igual forma, también podemos cambiar el color de las pestañas de la hoja de cálculo haciendo clic derecho sobre la pestaña, y nos va a aparecer ahí un color, una opción para cambiar los colores. Simplemente tenemos que seleccionarlo o elegir un color personalizado en la opción que dice más colores y después dar clic en OK. Vamos a ver cómo se hace esto. Y nos decía que cuando nosotros agregamos en la parte de abajo, donde están las pestañitas de las hojas de cálculo, cuando nosotros agregamos nuevas hojas, Excel automáticamente las va nombrando como hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, etc. Y para cambiarles el nombre, decía que podíamos darles doble clic. Por ejemplo, le voy a poner A esta le vamos a poner B. O también podíamos darle clic derecho, cambiar nombre, damos y D. Y de igual forma decía que podíamos cambiar el color de las pestañitas. Simplemente dando clic derecho en las opciones hay una que dice color de pestaña. Ahí seleccionamos pues un color que nos guste, y así es como le podemos ir poniendo colores a las pestañas con el objetivo de hacerlas pues más fácilmente identificables para tener un mejor control de nuestras hojas de cálculo. Podemos cambiarles estas propiedades, la etiqueta y el nombre. Y también vamos a ver qué pasa con el manejo de filas y columnas. Nos dice que una hoja de cálculo de Excel en su versión 2016 puede contener 1.048.576 filas y 16.384 columnas de datos. Cuando nosotros insertamos o borramos filas o columnas, nosotros cambiamos la estructura de la hoja de cálculo en lugar de la hoja en sí misma. Cuando nosotros insertamos una fila o una columna con datos, ya sea en un rango de datos o en una tabla, lo que va a pasar es que el contenido que ya existe se va a mover abajo o a la derecha, abajo y a la derecha. Y cuando nosotros borramos una columna, entonces se va a mover arriba o a la izquierda. Excel además va a actualizar cualquier referencia a las celdas que contengan fórmulas y que reflejen los cambios en las filas o en las columnas. Vamos a ver qué ocurre acá. Voy a poner números. Y es lo que nos decía, cuando nosotros borramos una fila, lo que pasa es que la celda que estaba se mueve hacia arriba. Y cuando nosotros borramos una columna, vemos que se mueven todas hacia la izquierda. Pero cuando nosotros insertamos una nueva, todo el contenido se va a mover a la derecha. Y de igual forma, cuando nosotros insertamos una fila, el contenido se va a mover hacia abajo. Por default, las filas en las hojas de cálculo de Excel
tienen un alto estándar de 15 puntos, esto es 0.21 pulgadas. Y puede hacerse más grande o más pequeña para acomodarse al número de líneas de entradas más grandes, hasta un máximo de 409 puntos. Nosotros podemos manualmente cambiar el alto de una fila, pero es mejor que la dejemos como está, de forma dinámica, para que se pueda acomodar a cambios futuros, a menos que nosotros tengamos una buena razón para hacer este cambio en la altura. Por ejemplo, cuando queramos especificar que se cree un rompimiento visual entre bloques de datos, y nosotros podemos restaurar dinámicamente el alto para ajustarlo a nuestras necesidades. Mientras que las columnas tienen un ancho estándar de 8.38 caracteres, esto es 0.71 pulgadas, y el ancho no es dinámico, porque nosotros podríamos querer cambiar el ancho de las columnas más que el alto de las filas, usualmente para acomodar entradas en celdas grandes. Nosotros podemos también ajustar el tamaño de las columnas en Excel para entradas más grandes. Nosotros podemos ajustar manualmente hasta 255 caracteres. Con el propósito de ajustar el ancho o el alto, podemos seleccionar simplemente una celda, una fila o una columna, y va a ser lo mismo que seleccionar toda la fila o toda la columna. Simplemente con una sola celda que seleccionemos, al cambiarle el ancho, se van a cambiar todas las celdas que estén en esa columna, y al cambiar el alto se van a cambiar pues todas las celdas que estén en esa fila. Nosotros podemos cambiar el ancho o el alto a muchas filas o a muchas columnas al mismo tiempo si las seleccionamos y después hacemos el cambio de tamaño. Y también podemos insertar filas o columnas. Para ello vamos a seleccionar el número de filas que queremos insertar, y esto pues es muy fácil. Simplemente al hacer clic sobre una celda, en la parte de arriba nos va a aparecer como esta crucecita. La desplazamos a la derecha y podemos hacer más ancha la columna. Y de igual forma seleccionamos la fila y podemos hacer más alta una fila. Entonces de esta manera vemos cómo hemos hecho más ancha la columna y más alta la fila. Y esta celda, entonces simplemente seleccionando esta celda hicimos los cambios a toda la columna y a toda la fila. También nos dice que podemos insertar filas o columnas. Para ello simplemente tenemos que seleccionar el número de filas que queremos insertar, posicionarnos en la parte de arriba de donde queremos insertar las filas, y vamos a poder insertar el total de filas que queramos. O también podemos hacer lo siguiente: en el menú inicio hay una opción que se llama celdas y un botón que se llama insertar. Hacemos clic derecho en la selección y después le damos clic en insertar. Ok, entonces, bueno, nos decía que simplemente podemos seleccionar, por ejemplo, 2. Si yo quiero insertar 2 filas, me coloco en la parte de arriba en donde quiero que se inserten y le damos clic en insertar y insertamos 2 filas nuevas. También nos decía que en el menú inicio, en celdas, ahí tenemos la opción de insertar y nos va a permitir insertar filas en la hoja, y insertamos otras 2 filas. De igual forma podemos insertar celdas dándole clic aquí donde dice insertar, y de igual forma en el menú inicio, celdas, insertar y en insertar columnas. Y para borrar filas o columnas, en el mismo menú tenemos ahí una opción que dice borrar. Simplemente hay que darle clic en borrar. Entonces si queremos, por ejemplo, esta,
queremos borrar esta columna, podemos ir a inicio, eliminar y le decimos que elimine toda la columna. Y de igual forma podemos eliminar filas y podemos decirle eliminar la fila. Y también lo podemos hacer simplemente dando clic derecho, eliminar, y lo mismo para la fila, le vamos a dar clic derecho y eliminar. Para cambiar el alto de una o más filas, simplemente hay que arrastrar nuestro cursor para seleccionar todas las filas que nosotros queramos hacer más grandes. Y una vez que hayamos seleccionado todas las filas, vamos a darle clic derecho y ahí vamos a ver una opción que dice alto de la fila. O también en el menú inicio, en el grupo celdas, ahí vamos a ver una opción que dice formato y ahí vamos a ver alto de la fila. Y nos va a aparecer un cuadro de diálogo en donde especificaremos el alto de la fila y le damos clic en OK. Entonces vamos a ver cómo es esto. Simplemente seleccionamos. Voy a ponerle todos los bordes para que se vea mejor. Simplemente la seleccionamos. Dijo que le diéramos clic derecho. Y ahí vamos a ver una opción que dice alto de la fila. Por default tiene 15. Si le damos 45 y le damos a aceptar, se va a hacer 3 veces más grande. Y bueno, esa es una manera de hacerlo. O también, hacer control Z, seleccionando las filas en inicio, celdas, formato, y ahí tenemos alto de la fila. Está en 15, le podemos dar el valor que nosotros queramos, le damos a aceptar. Y ya con esto podemos cambiar el tamaño de una o más filas. Y lo mismo pasa con el ancho de una columna. Simplemente hay que darle clic derecho y ahí vamos a ver la opción de ancho de la columna. O de igual forma, en el mismo menú que vimos anteriormente, ahí va a estar ancho de la columna. Nos va a aparecer un cuadro de diálogo, ponemos el número que nosotros queramos y le damos clic en aceptar. Entonces vamos a verlo en Excel. Tenemos una columna, vamos a darle clic derecho, ahí tenemos ancho de la columna, viene por default 10.71, vamos a ponerle por ejemplo 20, le damos a aceptar y vemos que se hace más ancha la columna. O esta de igual forma en inicio, formato, ancho de la columna, ahorita está en 91, vamos a ponerle 30, le damos a aceptar y vemos que hemos hecho más ancha la columna. Pero si nosotros no sabemos qué tamaño es el adecuado y lo único que queremos es que se ajuste al contenido, nos dice que para ajustar el contenido de una columna o de una fila y que ésta se ajuste al contenido, simplemente hay que darle doble clic en el borde derecho de la columna y con esto se va a ajustar. O también podemos seleccionar la columna y después vamos al menú inicio, celdas, formato, y ahí vamos a tener una opción de autoajustado al ancho de la columna. Y lo mismo con las filas, seleccionamos la fila, nos vamos al menú inicio, ahí está la opción de celdas y ahí nos va a aparecer la lista de formato y le damos que ajustar automáticamente el alto de una fila. Entonces vamos a ver esto. Para ello necesitamos más texto. Muy bien, entonces para este ejemplo tenemos 3 celdas. Esta por ejemplo vemos que la celda es más ancha de lo que necesitamos y en esta vemos que la fila es más alta de lo que necesitamos. Entonces nos dijo que una opción era posicionarnos en la parte de arriba de la columna y en el borde derecho, cuando nos aparece esta crucecita, darle doble clic. Lo mismo para este y se va a ajustar automáticamente el ancho de la columna. O la otra opción era seleccionar la columna, irnos al menú inicio, a celdas, formato, y vemos que hay una opción de ajustar automáticamente el ancho de la columna. Entonces le damos clic y se va a ajustar automáticamente. Lo mismo para las filas. Simplemente dándole doble clic en la parte de abajo
o en el menú inicio, en celdas, formato, ahí vemos ajustar alto de la fila, autoajustar alto de la fila, lo seleccionamos y automáticamente se va hacia arriba y se ajusta el alto de la fila. ¿Cómo podemos cambiar la apariencia del contenido de nuestro archivo de Excel? Dice que nosotros podemos mejorar el look de nuestros libros en Excel si aplicamos temas que ya están predefinidos, que como veíamos en Word son una combinación de colores, fuentes y efectos. Excel nos da una galería de temas donde nosotros podemos seleccionar el tema que más nos guste. Simplemente posicionando el cursor sobre el tema se va a ver una vista previa de los efectos que nos proporciona este tema a nuestro libro y de los elementos que podemos aplicar. El tema que apliquemos a nuestro libro va a controlar la fuente, el relleno de colores, el texto existente, los objetos y en sí todo el contenido que hayamos agregado a nuestro libro. Nosotros podemos aplicar solamente un tema a un libro y las hojas de cálculo individuales no pueden tener diferentes temas, o sea, es un tema por archivo. Si a nosotros nos gusta el aspecto de diferentes temas, por ejemplo, los colores de un tema pero las fuentes de otro, nosotros podemos mezclarlos, los elementos de ambos temas. Si nosotros creamos combinaciones de estos elementos y después los queremos usar en otros libros, nosotros podemos guardar estas combinaciones como un tema personalizado. Y para aplicar los temas a nuestro libro, nos dice que en la pestañita que dice configuraciones de la página, ahí va a haber un grupo que se llama tema y un botón con los temas actualmente, lo cual nos va a aparecer la galería de temas. Simplemente hay que seleccionar el que más nos guste. Vamos a ver cómo es esto. Para ello vamos a usar una nueva pestaña y vamos a darle un poco de formato a nuestra hoja de cálculo. Muy bien, pues hemos creado este archivo y en donde hemos puesto un título, una tablita con datos y encabezados, e insertado una autoforma, nada más para pues tener algo que mostrar. Y entonces nos decía que tenemos un menú que se llama disposiciones de página. Y en la parte de la izquierda hay un botoncito que se llama temas. Nos dice que este botón nos va a permitir seleccionar un nuevo tema para proporcionar al documento un estilo inmediato y exactamente la personalidad que nosotros deseemos. Cada tema va a usar un conjunto único de colores, fuentes y efectos para lograr una apariencia consistente. Entonces ahí cuando le damos clic en la flechita de acá abajo nos aparece toda la galería de temas. Y podemos seleccionar ahí la que más nos guste. Este se llama espiral, faceta, orgánico, base, etcétera. Y vemos que ahí hay muchos. Entonces simplemente será cuestión de seleccionar el que más les guste. Y esta es una manera rápida de cambiar todas las características de nuestro libro. Si se fijan, cambia todo, incluso la forma en que se presentan los títulos de las filas y los títulos de las columnas. Cambia la fuente, cambia los colores, etcétera, y cambia los estilos. Entonces buscamos el que más nos gusta, le damos a aceptar y ya, este tema se va a aplicar en todo el libro. Si se fijan, en todas las pestañas conservan el mismo tema. Y ya, bueno, de ahí también se puede ir personalizando. Podemos cambiar los colores, podemos cambiar las fuentes e incluso podemos cambiar los efectos en las formas. Por ejemplo, pues dándole un margen o alguna cosa de estas que tiene Office. Le damos seleccionar y ya. Esta es la manera de aplicar un tema. De igual forma y al igual que en Word, también podemos modificar las configuraciones de la página. Nos dice que nosotros podemos controlar la forma en la que se van a imprimir las hojas de cálculo y podemos definir cosas como el tamaño del papel y la orientación, cambiar los márgenes de la hoja, cambiar el espacio que está en el encabezado y en el pie de página. Y para configurar todas estas opciones de página, nosotros vamos a definir
el espacio que estará disponible para el contenido de una página individual cuando se imprime, y la podemos ver utilizando la vista de impresión. Y entonces vamos a ver cómo se hace esto. Primero, para cambiar los márgenes de la página, nos dice que tenemos el menú de configuraciones de página, y ahí vamos a ver un grupo en donde vamos a ver el botón de márgenes. Y una vez que hayamos encontrado este menú de márgenes, vamos a hacer lo siguiente, que es dar clic en las características que nosotros queramos cambiar, clic en el comando de personalizar márgenes, y ahí vamos a poder especificar el margen arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, y posteriormente darle clic en OK. Entonces vamos a ver cómo es esto. Nos dice que en el menú de disposiciones de página, ahí va a estar una parte de configurar página, y ahí está el botón de márgenes, y nos va a permitir establecer los tamaños de margen para todo el documento de la sección actual. Tiene varios formatos de margen para uso frecuente en los que podemos elegir o podemos personalizar nuestro propio margen. Entonces le damos clic en la flechita que está acá, y ahí están definidos margen normal, ancho o estrecho. O también tenemos la opción de márgenes personalizados, en donde, como vemos, podemos definir el margen arriba, el margen de abajo, el margen de a la izquierda, el margen de la derecha, etcétera. También el tamaño que le vamos a dar al encabezado y el tamaño que le vamos a dar al pie de página. También ahí tenemos la opción de la vista preliminar para ver entonces cómo ha quedado nuestra página. Muy bien, pues he modificado la apariencia de la hoja con la que estamos trabajando, simplemente para que se pueda ver mejor esto que estábamos explicando. Entonces, en disposición de página, vamos a la parte de márgenes personalizados, y vemos que con el margen que tiene actualmente, si nosotros le damos en vista preliminar, ahí se ajusta a toda la hoja, y nos tiene los márgenes predefinidos arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Vamos a ver qué pasa si los modificamos. Actualmente tiene un encabezado de 0.8, vamos a cambiarlo a 1.8, y el pie de página igual a 1.8, el margen derecho e izquierdo a 1.6, y el margen superior a 2.9, y aquí igual 2.9. Vamos a ver qué pasa. Le damos vista previa y vemos que nos ha reducido o le ha puesto más márgenes a nuestra hoja, al grado de que la parte azul ya no cabe en una sola hoja y la ha tenido que mandar a otras hojas posteriores. Y si le volvemos a poner el margen estrecho, vemos que se vuelve a ajustar. De hecho, se ven como unas pequeñas líneas punteadas. Y bueno, si volvemos a ver la vista previa, nuevamente ya cabe en la misma hoja la parte azul. También, además de personalizar los márgenes, también podemos personalizar la orientación de la hoja para que sea horizontal o vertical, y el tamaño lo podemos poner tamaño carta, oficio, etcétera, o todas las hojas que trae. Y por ejemplo, si está todo nuestro documento seleccionado, pero nosotros únicamente queremos imprimir, por ejemplo, esta parte, simplemente le damos área de impresión, establecer área de impresión, y como solo seleccionamos esto, cuando le damos imprimir en la vista previa únicamente nos va a aparecer lo que nosotros seleccionamos como área de impresión, para no tener que imprimir todo el documento. Y de igual forma nosotros podemos insertar encabezados y pies de página. En el menú que hemos estado trabajando de disposición de la página, ahí hay una opción de configurar página, y vamos ahí a poder ver una pestaña de encabezado o pie de página. Nos va a aparecer una lista de encabezado y pie de página que va a contener la información que nosotros queramos mostrar en el área de impresión. Una vez que hayamos terminado, simplemente le damos clic en OK. Entonces vamos a ver cómo funciona esto.
Entonces, en esta pestañita de disposición de página, en la sección de configurar página, ahí vamos a ver un botón que dice imprimir títulos. Y en este botón nos va a permitir elegir las filas y columnas que nosotros queramos que se repitan en las páginas cuando imprimamos. Y por ejemplo las que tienen etiquetas o encabezados. Entonces seleccionamos. Y ahí hay una pestañita que dice encabezado y pie de página. Ahí podemos personalizar el encabezado y personalizar el pie de página. Vamos a personalizar el encabezado. Y nos da 3 opciones: derecha, izquierda y central. Le vamos a poner pues eso: izquierda, encabezado centro. Voy a poner encabezado izquierda. Y encabezado derecha. Le damos en aceptar. Y personalizamos pie de página. Pie de página izquierdo. Pie de página centro. Y pie de página derecho. Aceptar. Dejamos las opciones que están por default y le damos clic en aceptar. Entonces nuevamente vamos a definir el área de impresión, y cuando le damos mandar a imprimir le decimos que es una hoja vertical, y entonces nuevamente mandamos a imprimir y ya nos aparece ahí lo que nosotros pusimos como encabezado y los pies de página que habíamos definido, y todo esto se va a repetir en todas las hojas que vayamos a imprimir. Muy bien, ¿y qué pasa si nosotros queremos modificar este encabezado y pie de página que pusimos? Nos dice que mientras tengamos activa la vista normal, vamos a ver una pestaña que se llama insertar y un grupo ahí que se llama texto. Va a tener la opción de encabezado y pie de página. Y entonces vamos a darle clic y nos van a aparecer ahí las opciones para agregar un encabezado y un pie de página, y lo mismo para activar el pie de página. Y ya después nada más lo vamos a modificar. Entonces esto es en la pestaña de insertar, y a la derecha vemos que ahí está el grupo de texto. Y de las opciones que salen, ahí está encabezado y pie de página. Nos dice que el contenido del encabezado y del pie de página se repite en la parte superior e inferior de las páginas impresas. Y esto es útil para presentar información como por ejemplo el nombre del archivo, la fecha, la hora, etc. Le damos ahí seleccionar y vemos que se activan ahí los encabezados. Y lo mismo pasa en la parte de abajo con el pie de página. Por ejemplo, aquí vamos a sustituir esto por ejemplo, la fecha actual. Insertamos ahí la fecha actual, y en la parte del centro, acá arriba hay otras opciones. Por ejemplo, ahí podemos insertar el número de la página. Y aquí, pues, por ejemplo, el número total de páginas. Entonces ya se han insertado. Si nosotros agregamos contenido a esta otra hoja, vemos que también ya nos muestra que esta es la hoja 1, que esta es la hoja 2, esta es la 1 de 2 y esta es la 2 de 2. Y para regresar a la vista anterior, entonces en el menú vista, ahí volvemos a seleccionar la vista normal y nos va a regresar a como estábamos en un inicio. Y ya estos serían el contenido de la clase del día de hoy. Y tenemos entonces unas prácticas que nos pide que realicemos. Entonces, bueno, les subo el archivito para que lo vayamos haciendo, y mientras pues vamos haciéndolo aquí en el video. Para empezar nos dice que abramos el archivo que se llama Excel 1.3. Listo, entonces ya
abrimos el archivo Excel 1.3 que trae diferente contenido en cuanto a pues como un calendario, como los meses del año y algunos datos, algunas mediciones. Y nos dice que cambiemos cada una de las pestañas de hoja de cálculo a un diferente color desde la paleta de colores del tema. Vamos a ver cómo es esto. Entonces, pues tenemos aquí las diferentes pestañitas. Entonces, pues vamos a irles dando un color a cada uno. Recuerden, clic derecho, color de pestaña. Y ahí nos aparece arriba toda la paleta de colores. La podemos simplemente ir seleccionando e ir poniendo un color diferente para cada pestañita. Muy bien, ya hicimos esto. Vamos a ver qué sigue. Muy bien, después nos pide que apliquemos un tema de retrospectiva a nuestro libro y que verifiquemos que cambien los colores de las pestañitas. Vamos a ver eso. Entonces, recuerden que para eso en disposiciones de página, ahí vamos a ver los temas. Y ahí tenemos uno que se llama retrospectiva. Lo seleccionamos y vemos que efectivamente cambiaron en la parte de abajo algunos colores de las pestañitas. Por ejemplo, este estaba en azul y cuando seleccionamos el tema retrospectiva nos lo cambia a otros colores. Después nos pide que cambiemos los nombres de las pestañitas que normalmente están como enero, febrero, marzo, abril, etcétera, y lo cambiemos por periodo 1, periodo 2, periodo 3, etcétera. Entonces, pues vamos a hacerlo. Entonces, esto es periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5 y periodo 6. Muy bien, pues al parecer ahí vamos, ya hicimos las 3 primeras cosas que nos pedía que hiciéramos en nuestro libro. Después dice que abramos la hoja de cálculo que se llama periodo 1 y que hagamos lo siguiente: que borremos la columna de los días y la de las horas, que son la columna A y la fila 2. Entonces en periodo 1 dice que borráramos la fila A. Y recuerden, es en el clic derecho eliminar, o también en la pestañita de inicio en donde dice celdas, eliminar, y ahí podemos eliminar todas las columnas. Y también dijo que borráramos la de hora. Entonces, de igual forma, clic derecho eliminar, o en el menú este de eliminar, ahí le decimos que elimine toda la fila. Y ya. Después nos dice que configuremos la hoja de cálculo para imprimirla de forma horizontal y que mostremos la vista previa de impresión para verificar que sí se haya hecho correctamente esta configuración. Entonces, aquí está, periodo 1, disposición de la página. Ahí vamos a decirle que sea horizontal, que sea tamaño carta, etcétera. Y después se pasa, entonces se me hace que tiene que ser tamaño oficio. Entonces en tamaño oficio ya cabe en una sola hoja. Entonces vamos a control P y ya ahí está enero y ahí está febrero. Entonces, bueno, simplemente cambiamos la orientación y el tamaño de la hojita. Bien, entonces supongamos que si queremos imprimir en tamaño carta, que no queremos que sea tamaño oficio, entonces le damos control P
le decimos imprimir hojas activas, vemos que se pasa, pero aquí en la parte de abajo donde dice sin escalado, podemos decirle que ajuste la hoja en una sola página y vemos como ahora ya nos está seleccionando todo en una sola hoja. Entonces para esto sirve esta opción de abajo, podemos ajustar a una sola página estableciendo el área de impresión y luego ajustarla y mandamos a imprimir. Y luego si quisiéramos imprimir febrero, pues simplemente seleccionamos febrero, establecemos el área de impresión, cuando mandamos a imprimir le decimos que lo ajuste en una sola página y ya va a imprimir febrero en una sola hoja tamaño carta. Muy bien, pues nos dice ahora que creemos un encabezado que se vaya a imprimir en las páginas de nuestro libro y nos dice que en la sección de la izquierda imprimamos la fecha, en la sección del centro el nombre del archivo y a la derecha el número de página. Entonces vamos a ver esto. Recuerden que en insertar texto, ahí está encabezado y pie de página. Y nos dice entonces que en el de la izquierda pongamos la fecha actual. Entonces en el de la izquierda vamos a poner la fecha actual. En la de en medio nos decía que pusiéramos el nombre del archivo. Y a la derecha nos pedía que pusiéramos el número de página. Efectivamente, el número de página. Entonces ya quedó. Y vemos como ya nos aparece la fecha, el nombre del archivo y el número de página. La página 1, la página 2, etc. Bueno, entonces esto ya quedó. Muy bien. Y ahora nos dice que cambiemos la sección del medio para mostrar el nombre de la hoja de cálculo en lugar del nombre del libro. Muy bien, para ello entonces seleccionamos la sección de en medio y nos vamos a la pestañita esta que dice diseño, se activan y entonces ahora no queremos que muestre el nombre del archivo sino el nombre de la hoja. Entonces lo seleccionamos, vemos que ahora lo que va a mostrar es la pestaña y efectivamente ahora muestra periodo 1 en lugar del nombre del archivo que era lo que mostraba anteriormente. Y vamos a ver qué más quiere que hagamos. Nos dice que abramos ahora la hoja de cálculo que se llama periodo 2 para hacer lo siguiente, que cambiemos el tamaño de las columnas de la D hasta la O para que se ajusten a su contenido. Entonces en periodo 2 vamos a ajustar desde D hasta O. Entonces recuerden, para ello seleccionamos todas. Después en formato le decimos a autoajustar el ancho de la columna y ya, se ajustaron automáticamente. La otra era ir una por una dándoles doble clic, pero pues no, era más fácil hacerle así. Y en formato autoajustar el ancho de la columna. Muy bien, ahora nos dice que chequemos el ancho de la columna D y que después pongamos la columna C al mismo tamaño. Entonces vamos a la columna D, ancho de la columna, y nos dice que el ancho es de 7.29. entonces lo copiamos y en la columna C dijo que la pusiéramos al mismo tamaño. Ancho de la columna, vamos a ponerle el mismo tamaño, 7.29, y le damos en aceptar. Muy bien, entonces ya nuevo. Después nos dice que vayamos a la Excel 1.3. Bueno, que guardemos el libro 1.3 y que verifiquemos nuestros resultados con el que se llama Excel 1.3 Results para comparar ambos libros y que sí hayan quedado iguales. Abrimos el 1.3 Results, habilitar edición y efectivamente vemos que sí están iguales. De hecho aquí no se ajustó, pero en el que nosotros hicimos sí se había ajustado. Este es el que nos daba Microsoft. Listo. Muy bien, compañeros, pues entonces
pues ya vamos a terminar con el curso. Ya vamos a terminar con la parte de Excel. Y pues nada, espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco más de Excel el día de hoy. Recuerden realizar las prácticas y contestar sus cuestionarios. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos entonces en el siguiente video. Muchas gracias.